Es el Salón de Estar de Pamplona, punto de encuentro, cruce de caminos y parte de la vida de todos los pamploneses, porque la Plaza del Castillo ha recogido durante siglos el devenir de una ciudad. Esconde y emana historia, telón de fondo de la vida pamplonesa. Esta semana, en Una mirada atrás, les invitamos a conocer a fondo la Plaza del Castillo. La nostalgia de unos tiempos de la Pamplona de los años 30 que también discurría en torno a la Plaza del Castillo, un rincón que siempre ha sido el lugar elegido para casi todo. Lo frecuentó Ernest Hemingway o Pablo Sarasate, que desde un balcón de la plaza ofrecía recitales con su violín a quienes se acercaban a escucharle. Esta semana queremos hablar de un rincón tan emblemático de la capital navarra como es la Plaza del Castillo, y lo vamos a hacer con nuestros invitados. Juan José Martinena es historiador. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Vamos a echar la mirada atrás para hablar de la Plaza del Castillo. ¿Qué tal? Y Ana Ulargui. Hola, ¿Qué tal? Bienvenida, es historiadora. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Luis Tena, que es arquitecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues si les parece vamos a entrar ya en batalla, vamos a empezar a recordar con un reportaje de nuestra compañera Vera Villafranca cómo ha sido el discurrir de la Plaza del Castillo. Es la primera imagen que se conserva de la Plaza del Castillo, la primera vez que el rincón más transitado de Pamplona quedaba inmortalizado para la historia. Corría el año 1862. La Plaza del Castillo se llamaba entonces de la Constitución, también se llamó de la República. Fue combinando los tres nombres según los momentos históricos hasta quedarse con el que hoy la conocemos, el que más usó durante años, en honor al castillo que en 1513 mandó levantar Fernando el Católico. En la Edad Media era un amplio espacio abierto a medio camino entre las murallas de la navarrería y las de la población. Se celebraban justas y espectáculos medievales. Fue además coso taurino hasta 1844. La plaza nunca se diseñó urbanísticamente, sino que fue cogiendo forma según las circunstancias y los vaivenes de la ciudad. De hecho, su planta, como se aprecia en estas imágenes aéreas, esta de 1922, es irregular. Sus cuatro lados son distintos entre sí. En esta foto, ya a ras de suelo, otra de las primeras en el año 1862, es curioso comprobar cómo tras la zona norte de la plaza, ahora ocupada por los ensanches, Pamplona no era sino un pequeño puñado de casas. De hecho, la plaza estaba cerrada. En su fachada norte se encontraba el teatro principal, inaugurado en 1841, llamado después Gallarre. También estaba la Diputación y la Sociedad Bancaria de Crédito Navarro. Eso cambió en 1931 cuando se decidió echarlo abajo para la construcción de un nuevo ensanche que hoy constituye la avenida Carlos III. Esta foto, de 1932, ya con el edificio teatral derruido, muestra a la izquierda la entidad bancaria y a la derecha el edificio de Diputación. En esta otra, de 1933, se percibe ya el avance de la obra y se ve además este curioso vehículo en el que los títeres y marionetas llegaban hasta la capital navarra. De 1934 data esta otra instantánea. Ya se ve el progreso de la avenida. Y es que la plaza y sus elementos han ido variando con las épocas. En tiempos, la plaza estuvo presidida en el centro por esta fuente de la abundancia o la beneficencia, levantada en 1790. Se inauguró el día en el que por primera vez corrió el agua por las fuentes de la ciudad procedente del manantial de Subiza. Se le conoció también como la de la Mariblanca por la estatua que la coronaba. Hasta 1881, como muestran estas fotografías, estuvo rodeada por acacias. Después se plantaron plataneros. Durante las fiestas, entre ellas y los árboles, colgaban luces y guirnaldas. En 1906, Fermín Istúriz fotografió a estos caballeros, en la fuente, la placa del entonces nombre de la plaza. Poco
Poco antes de 1900 comenzó a hacerle competencia este kiosco. Se colocó en un lateral de la plaza, cerca del Café Iruña, que se había inaugurado en 1888. Su apertura sirvió para inaugurar oficialmente la llegada de la luz eléctrica a Pamplona. En su primera planta se instaló el casino principal. Así era el edificio anterior a este famoso café que desde hace más de un siglo ha sido centro de la vida social de la ciudad. Tan prevalente era su papel que, como decimos, el kiosco para la música se colocó en un lateral del Iruña. Era una estructura de madera, se ve claramente en esta instantánea de 1905, en la que junto al kiosco posa Agapito Goñi, entonces secretario del Ayuntamiento de Pamplona. Desde este kiosco se ofrecían conciertos que suscitaban, como se ve en esta otra instantánea de ese mismo año, el interés general. 10 años después de su construcción, en 1910, el kiosco fue trasladado al centro de la plaza después de retirarse la fuente que se había derribado en 1909. La Mariblanca, o Fuente de la Beneficencia, se trasladó a la plaza de San Francisco y después a los jardines de la Taconera, donde todavía permanece la escultura. Allí, en el centro mismo de la plaza, el viejo kiosco de madera permaneció hasta 1943, año en el que por su estado ruinoso fue demolido. En su lugar se levantó el actual kiosco de piedra de Sillería, que fue inaugurado en los Sanfermines de ese mismo año y costó 260.000 pesetas. Años más tarde, en la década de 1950, se llevaron a cabo obras de pavimentación en torno al kiosco y de construcción del mosaico que adornaría la plaza. Obras posteriores a estas otras, de 1939, cuando se ensanchó la escalerilla que bajaba a la calle San Nicolás. Las fotos que de la plaza se guardan en el archivo municipal muestran como un espejo el cambio de las épocas, de los tiempos y de las circunstancias políticas y sociales. Reflejan cómo la plaza fue siempre punto de encuentro. En estas instantáneas de 1915 se muestra el poder de convocatoria de un funambulista conocido como Blondini, que sin red recorrió de punta a punta la plaza pamplonesa. Esta otra foto, todavía más antigua, de 1898, año en el que se inauguró el Café Iruña, la atención la acaparaba este gran globo que se infló en la Plaza del Castillo. Globos, aunque más pequeños, también en los Sanfermines de 1947. Y cómo no, hablar del Hotel La Perla, un fijo de la plaza desde 1881. Ante su fachada hemos visto cambiar las épocas, los ropajes, los medios de transporte, como acredita esta foto de principios del siglo XX, en 1912. Y esta otra, solo unos años después, en 1915, en plenos tiempos de la Gran Guerra. Ya finalizada la Primera Guerra Mundial, jugaban en 1919 estos chavales con el aro, tradicional de la época, niños con boina y pantalón corto, símbolo de tiempos pasados. La Plaza del Castillo ha vivido numerosas contiendas. Este desfile militar data de 1908. Aquí vemos un desfile de reclutas en 1904 para la jura de bandera. Mucho más adelante, los porches de esta plaza sirvieron de refugio en la Guerra Civil. En 1937 se hundía el balcón del Casino Eslava. Como los del resto de la plaza, se encontraba repleto de gente presenciando el desfile con motivo de la llegada a Pamplona de las Brigadas de Navarra, terminada la campaña del norte. Murieron 2 mujeres, hubo 9 heridos graves y numerosos contusionados. Los medios de transporte también tienen aquí su reflejo. En la Plaza del Castillo llegó incluso a pasar el tranvía. La evolución de los carruajes a coches más confortables y modernos se plasma también en las fotos de la plaza. En la época de los años 50 hubo incluso una parada de taxis. Y ya en los 60 se ve cómo el boom del utilitario llegaba también a Pamplona en plena eclosión del 600. Esta foto nos sirve también para fijarnos en la fachada del Banco de Bilbao, que a partir de 1954 ocupó el lugar de otro rincón mítico de la plaza, el Café Suizo. Había cerrado 2 años antes. El Suizo fue durante casi 100 años centro de reunión y encuentro. Se instaló en la Casa de los Toriles en 1863, 25 años antes de abrirse el Café Iruña. Solo 10 años después de que abriera sus puertas el Suizo, nos fijamos en esta fotografía que también queremos destacar. El monumento que en 1878 la guarnición levantó en la plaza con motivo de la boda del rey Alfonso XII con su prima, la infanta María de las Mercedes de Orleans y Borbón. Solo unos años más tarde, en 1912, se celebraría también aquí el centenario de las Navas de Tolosa, con esta procesión cívico-religiosa. Estos son solo algunos retazos de la historia más reciente de la plaza, un recorrido a través de las primeras fotografías que de ella se conservan, un espejo de la evolución de Pamplona, el desarrollo de Pamplona misma.
las primeras imágenes de la Plaza del Castillo que hemos obtenido del Archivo Municipal, al que queremos agradecer tanto su disposición como su atención. Juan José, vamos a empezar por el principio. ¿De dónde surge la plaza? El principio de los tiempos. ¿Cómo comienza a surgir una plaza? La característica previa que hay que enunciar siempre al hablar de la Plaza del Castillo es que no obedece a un plan preconcebido, sino que su configuración urbanística es el resultado de un largo proceso de sedimentación, proceso que se inicia, diríamos, ya en el siglo XI y cuyos últimos coletados estamos viendo en la actualidad y lo seguirán viviendo quienes nos sucedan como habitantes de esta ciudad. En torno al año 1090 es cuando parece ser que se constituye el primer burgo de San Cernín y poco después, en torno al año 1110, la población de San Nicolás. Entonces, frente a lo que era una tierra de nadie extramural de la Navarrería, que era lo único que había en aquel momento, la sucesora como ciudad episcopal del antiguo municipio romano, le sale enfrente, si nos orientamos hacia San Cristóbal, le sale por el lado oeste, una contraposición que es la población de San Nicolás. Entonces ya tenemos la plaza configurada en dos extremos. El tercer extremo le saldría en torno al año 1230, ya unos años, siglo más tarde, con la construcción del primitivo monasterio de Santiago o de los frailes de Santo Domingo, los predicadores, que luego se trasladaría con la construcción del castillo de Fernando el Católico, a donde hoy lo tenemos detrás del ayuntamiento. Y por último, en un proceso más largo, que no tuvo lugar en un año solo, sino en varios, en torno al año 1530-1540, se establecería la zona que separa, formada por la calle Chapitela y las casas de la actual acera de los cafés, que solíamos decir aquí en Pamplona, la de Iruña ahora para entendernos, la que separa el espacio urbano de la plaza del Chapitel, que sería la actual consistorial, de la que luego seguía al principio Plaza del Castillo Viejo y luego ya Plaza del Castillo. Por eso creo que, aunque se ha dicho en la introducción que el nombre se lo debe al castillo de Fernando el Católico, yo creo que se lo debe al castillo medieval, por una razón muy sencilla, porque cuando se habla por primera vez de la plaza se dice Plaza del Castillo Viejo, en un momento en que no hay más que dos castillos, el de Fernando el Católico y el Viejo. Es decir, que el que le dio el nombre fue al principio con el adjetivo de viejo, el medieval, el de Luis Utín. Y luego ya se quedó, por simplificación, perdió el Viejo y se quedó en el Castillo sin más. Pero Ana, sí que ha tenido otros nombres también esta Plaza del Castillo, aunque siempre ha prevalecido el de la Plaza del Castillo, ha tenido otros a lo largo de la historia. Bueno, eso también hace referencia a la importancia del lugar. En realidad, pues efectivamente, desde el siglo XVI así ha pasado a ser la Plaza del Castillo. En un principio era la Plaza del Castillo Viejo y luego ya, pues poco a poco se le va quitando el Viejo y se queda como Plaza del Castillo. Sí que es cierto que luego, con los cambios políticos, al irse convirtiendo en un escenario relativamente importante para Pamplona, cosa que no tiene lugar hasta el siglo XVIII, porque hasta el siglo XVIII luego veremos que no, y en el siglo XVIII todavía yo creo que tampoco, hasta el XIX en realidad no va a ser un núcleo importante de la ciudad. Pues dependiendo de esos cambios, pues se le va a llamar varias veces Plaza de la Constitución, o Plaza de la República, o Plaza de España, pero siempre van a ser cambios efímeros. La gente, los pamploneses no se van a quedar con ese nombre, siempre se las ha ido conociendo como Plaza del Castillo, fundamentalmente. Una de las transformaciones más importantes que vemos es ese Teatro Gayarre, que desaparece para empezar a dar paso al ensanche de Pamplona. Pues sí, antes decían que, cuando estábamos hablando antes de que empezara el programa, que yo creo que tienen razón. Precisamente yo creo que es el Teatro Gayarre lo que configura la Plaza del Castillo como sitio ya de reunión de los pamploneses. Estamos hablando ya del siglo XIX, casi de mediados, año 1841, porque hasta entonces la plaza ciertamente era un sitio donde se abrían las traseras de las casas, pues sí, era una explanada, un sitio más desangelado y presidido por un convento. Cuando hablamos de plazas mayores o miramos las plazas mayores de otras localidades, me da igual, de Madrid, de Salamanca, etc., a partir del siglo XVI se opera una transformación urbanística y frente a las plazas importantes, que suelen ser la de la iglesia o la de la catedral, el pueblo se mueve hacia la plaza profana, hacia la plaza del ayuntamiento o las plazas de edificios profanos, las plazas mayores de Valladolid, de Salamanca. Y entonces ese cambio que se opera aquí colocando la fachada del Teatro Gayarre le da ese aspecto ya como de plaza urbana de una ciudad, pues en fin, de una cierta categoría. Entonces la aparición sobre todo del Teatro Gayarre va a ser lo que cohesione esa plaza como plaza popular, yo creo. Luis, como arquitecto, ese diseño que va teniendo, esa configuración desigual, ¿cómo lo vamos viendo?
Pues yo creo que está bastante bien explicado ya, ¿no? Lo único, echar de menos un poco ese carácter unitario que tenía en su momento. Viendo las imágenes que hemos visto en el reportaje, que está muy bien el reportaje, pues uno siente una cierta nostalgia de lo que podía haber sido, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente cuando en 1920 Esparza proyectó, en 1916 proyectó el segundo ensanche, creo que había la alternativa de haber conservado el Gayarre, haber transformado la trasera, que era bastante difícil, porque las imágenes no nos han mostrado, pero es una fachada portentosa, elegantísima, la construida, pero la trasera era una trasera que estaba en la Plaza de Toros y no tenía una fácil solución, ¿no? Entonces, yo entiendo que se abriese la avenida de Carlos III, y que además se hizo con un criterio, yo creo que hasta cierto punto higiénico también, pues es la entrada del sol. O sea, esa antiguamente es una fachada casi muy oscura, la fachada hacia el sur, ¿no? O sea, que no el sol pega, bueno, la fachada norte, vamos, es justo lo contrario. Entonces, yo creo que en el momento que se abre, por consideraciones, ahí se ve en esta imagen ahora, por consideraciones de circulación, o sea, que se confiaba que el centro de todo el tráfico de los vehículos iba a ser la Plaza del Castillo, y además también por soleamiento. Luego se resuelve con habilidad, no voy a decir con acierto, porque me parece que son dos proyectos que resuelven bien. El Yarno resuelve la fachada posterior del gobierno de Navarra, la resuelve pues con una fachada que, si se analiza en planta, es bastante artificial, y luego EUSA, que es habilísimo, pues transforma una medianera que se puede ver en el crédito, poniendo esa torre singular en la esquina, bastante heterodoxa, y resolviendo pues una llamada de atención como de contraste del vacío que queda, ¿no? O sea, yo creo que es una propuesta que sí se podría resolver, porque esto en la historia de las ciudades, que son estos 100 últimos años frente a los 1000 años que lleva desde que se inició, ¿no? O sea, que posiblemente se acabe transformando de otra vez. Ahora que ya la circulación rodada no es tan vital, o sea, no es tan primordial, y se plantea pues otros valores como el uso urbano y el sentimiento de comunidad que puede ofrecer una plaza mayor, pues se podría volver perfectamente a cerrar, pienso. Y otro de los elementos también que me gustaría destacar es ese kiosco, que en 1905 lo veíamos en un lateral y sobre todo de madera. Yo, creo que colocarlo en el centro para mí es un error de manual de urbanismo. O sea, cualquiera que analice el hecho de poner en el centro de un espacio como ese un elemento, transforma todo alrededor de ese centro, es exterior. O sea, a eso se puede hacer la prueba en esta habitación. Colocamos un pilar en el medio y ya no tenemos interior, nos lo cargamos en el interior. Entonces, el problema que tiene es que se convierte todo en un deambulatorio. Entonces, a mí me parece muchísimo más acertado llevarlo a un lateral. Entonces, el centro queda vacío y hay ese sentimiento de centro. O sea, es evidente y también es solucionable perfectamente. Aparte que estéticamente, arquitectónicamente, el kiosco me parece bastante mejorable. O sea, no es una obra maestra, vamos. Bueno, las críticas del arquitecto, pero sí que es cierto que a través de ese kiosco ha dado muchísima vida a la Plaza del Castillo. Hemos visto cómo ha discurrido el devenir de momentos muy interesantes de la historia, Juan José. ¿Cuáles destacarías tú? ¿Qué actos, qué cosas importantes ha celebrado Pamplona en esta plaza? Podríamos hacer un decurso desde los principios, encontraríamos de todo. Procesiones, mercados, ejecuciones, de todo. Plaza de Toros también. Plaza de Toros hasta 1843, la última vez que toreó Cúchares con toros de Zalduendo y de Pérez de la Borda, que ahora dicen que es la casta que más trapío ha tenido de todas las que de denominación de origen navarra, que diríamos, ¿no? Pero tal vez la más significativa, enlazando con lo que me comentas de los toros, parece ser que en 1375 es cuando don Florencio Duarte, mi antecesor en el Archivo Navarra, documentó la primera vez de intervención de matatoros, que decían entonces, en un festejo público en la plaza. Más común era en ese tiempo los torneos. Hubo uno en 1370 y pico en que combatieron el señor de Beaumont contra el señor de Asiaín, y la gente tenían tal clamor popular en aquel tiempo, como ahora puede ser, pues futbolistas o tenistas o lo que sea, que la gente se echaba a la lidia para que no combatieran, para que no se mataran entre ellos, porque los querían a los dos, eran pues dos verdaderos líderes, ¿no? En el sentido de lo que tenía que ser un caballero en el concepto medieval. Y luego pues a partir de ahí, tal vez, escribió Ángel María Pascual con acierto, como tantas cosas que dijo en las glosas a la ciudad, que era un poco también nuestro campo de Marte. Y así como desde el siglo XVI, pues se juntaban cuando hacía falta la tropa
la escasa guarnición que tenía en aquel momento Pamplona para ser el antemural de España, que dicen algunos documentos, pues luego ya desde la francesada, o sea, dice las memorias del conde de Gendulain lo que supone a los pamploneses de entonces cuando se encontraron formadas en la plaza aquella cantidad de soldados. Luego, paradas militares que luego con la liberación, pues las tropas españolas. Cuando la guerra carlista, pues las fuerzas nacionales para demostrar que la capital estaba donde tenía que estar con las fuerzas constitucionales, con el poder central, ¿no? En fin, dice que llegó a haber en algún momento una concentración de hasta 70.000 hombres que nunca me ha cabido en la cabeza cómo pudieron entrar, pero hay testimonios que lo dicen. Y luego pues han salido imágenes de las juras de bandera, de estas cosas, misas de campaña. El Teatro Gayarre hacía un fondo, siempre se solía poner al principio allá mismo el altar para que se viera desde la superficie donde estaba el común de los mortales. Luego en algún caso ya se llevó hacia la zona del kiosco. En fin, son distintos ciclos, o distintos tipos de actos públicos, pero que no hacen más que confirmar que efectivamente fue el cuarto estar y el corazón y hasta el alma de la ciudad durante muchos siglos. No sé, Ana, hablaba Juan José de ciclos. ¿Tú con qué ciclo de la Plaza del Castillo te quedarías? En esa transformación que ha tenido a lo largo de la historia. Pues ¿Hay alguna que te convence más? Bueno, yo sin duda la que mantiene el Teatro Gayarre, como te decía, porque verdaderamente es una configuración de plaza que yo creo que es además lo que se quiere hacer, o sea, imitar un poco el modelo de plaza real francesa, que se llama, esas plazas completamente cerradas y con un edificio principal que sería el teatro, además confrontado poco después por ese otro edificio también muy emblemático que es el edificio del Café Iruña. Eso pese que también me estaba acordando, precisamente vio construir el Teatro Gayarre Víctor Hugo. Víctor Hugo cuando viene a Pamplona se aloja pues, en el entorno de la Perla, seguramente en esa esquina, podía ser ahí, y ve cómo se está construyendo el Teatro Gayarre, que contra lo que decimos nosotros aquí, que yo no soy de la opinión de Víctor Hugo, dijo que si venían los bombardeos, que lo que mejor que podían hacer era bombardear el Teatro Gayarre, que le parecía en aquellos momentos teatro principal, un auténtico espanto. Claro, él venía de París, igual estaba buscando otras cosas, pero a mí realmente esa plaza, pues con la Mariblanca, que aunque estuviera en el centro, le daba un sabor, o sea, con la Mariblanca puesta en medio, pero la Mariblanca no rompe tanto, que has dicho muy bien, esa centralización de la plaza. El kiosco retranqueado precisamente hacia el Café Iruña, que es más lúdico, más de espectáculos, creando ese espacio en medio delante del teatro principal en ese momento, yo creo que es el que más me gusta. Me gustaría en este punto ver unas imágenes que nos ha facilitado Luis, que son proyectos de final de carrera, Luis, cuéntanos, de estudiantes de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, que tenían que realizar un proyecto de una biblioteca, ¿no? En el lugar donde estaba antiguamente el Teatro Gayarre. Lo que tiene la escuela es que se pueden hacer un poco experimentación, viendo, ¿no? Experimentos sobre temas que, bueno, yo llevo un tiempo, bueno, no preocupado, pero el asunto de la Plaza del Castillo y un cierto análisis crítico de la historia y de cómo podía haber sido o qué soluciones se pueden dar. Pues entonces planteamos esto, ¿no? ¿Cómo podría entenderse, cómo podría verse la Plaza del Castillo retomando esa alineación del frente donde estaba el Gayarre antes? Hombre, esto tiene el problema dual, ¿no? Porque también hay que verlo desde Carlos III, que Carlos III ya existe y tiene mucha importancia. De todos modos, si se analiza ese tramo entre la Plaza del Castillo y Cortes de Navarra, que ahí estamos viendo, yo creo que no está muy bien resuelto. O sea, visto en planta, ahí se ve el edificio de Hacienda, la iglesia de San Ignacio, el archivo, la planta del Teatro Gayarre, que yo creo que está bastante mal resuelta, porque justo la parte donde más espacio se necesita, que es en los hombros de la escena y los camerinos, no hay nada. O sea, es una pena que esa planta casi como de un quesito, pues que sea toda la fachada del hall de entrada, pero detrás es un poco... O sea, eso es producto y resultado de un ámbito que creo que se puede mejorar. Entonces, yo creo que para los alumnos, desde el punto de vista de la investigación, porque de todos modos, estamos viendo una propuesta que es muy curiosa porque quizás no se sabe que el primer Teatro Gayarre no se planteó donde está en la actualidad, sino se planteó mucho más al interior, casi entre San Nicolás y la Bajada de Javier, en el primer proyecto, porque además decía una comisión que lo estuvo estudiando en aquel momento que la plaza ya era suficientemente grande con aquel espacio. Ahora, en realidad, la plaza, por comentar algún tema de los que hemos hablado antes, para mí funciona más que como una plaza mayor al uso, un poco con lo que hablaba Juan José, de la plaza de armas. Yo la asimilo un poco por el tipo de actividad y vida que tiene a lo que puede ser la plaza de Marrakech,
después, que es el Maidán, la Yemalfna, que ahí importa menos la arquitectura sino las actividades que se producen dentro, ¿no? La Plaza del Castillo tiene actividad totalmente distinta según las horas y es mucho más importante casi lo que pasa que el contenido, ¿no? El contenido, la arquitectura también es... Otro ejemplo que me parece comparable sería la Plaza de Cataluña, que resuelve un problema parecido. Que en Barcelona el casco antiguo se tiene que volcar hacia el Paseo de Gracia, que es el desarrollo natural, aunque el ensanche se pretendía que fuese más igualitario, al final el eje importante del ensanche de Barcelona es el Paseo de Gracia, y es muy comparable el papel de la relación entre la Plaza del Castillo y Carlos III con la de la Plaza de Cataluña y el Paseo de Gracia, que son plazas que las ves y dices, bueno, esto le falta un poco proporción, tamaño, pasan muchas cosas en esas plazas y es lo que tenemos. O sea, lo que pasa es que también hay que pensar que los tiempos de las ciudades son mucho más largos que los tiempos de nuestros, ¿no? Y entonces que lo que vemos ahora como la peatonalización, el aparcamiento, que parece que es algo para siempre, pues no tanto, ¿no? Porque a lo mejor los contemporáneos del Teatro Principal de Gayarre pensaban que eso también iba a ser para siempre y ahí está, estuvo 90 años y desaparece. ¿Quién sabe si dentro de otros 50 años los coches desaparecen y en los parkings habrá que hacer algo? Discotecas, no sé, cultivo de champiñones o parques de bicis. Pero lo que está muy mal, y quiero decirlo, es esa rampa que tenemos ahora en el sitio del Gayarre. Que haya una rampa y que haya una furgoneta y tal, me parece un poco penoso. Así que Luis apuesta por los cambios. Lo que está claro es que es una plaza muy querida por los pamploneses, de eso no hay duda. Es una plaza, no sé, que siempre está ahí el cuarto de estar, ¿no? Decíamos, de los pamploneses. Pues acabamos ya esta primera parte. Gracias por habernos acompañado, Juan José, Ana y Luis. Y a ustedes les emplazo a la publicidad y a la vuelta seguimos aquí en Una Mirada Atrás. Hasta ahora. Esos señores epingorotados de la terraza del Suizo se habrían pasmado años después, 1937, viendo desfilar entre los coches de punto de la Plaza del Castillo aquella maravilla de 1915 que causó revuelo general, guardias incluidos. Y en el Café Suizo y en la Pamplona de 1937 levantaron su mano los de entonces, saludando al gran desfile militar de los tercios de Lácar y Montejurra, mientras el general Cabanellas, desde el balcón, saludaba a la tropa. Luego desfilaba el 2º Batallón de San Marcial y aparecía al fondo la 1ª Brigada Navarra. Traían en sus botas los ecos de aquella guerra donde tantos murieron. Todo esto ocurría en 1937. Es ya historia pasada, pero historia viva del Pamplona del ayer. Después, acabada ya la guerra, despertaba de nuevo Pamplona en las terrazas del Iruña y del Cuz. Historia viva del Pamplona del ayer, un extracto de esas películas del pamplonés Antonio José Ruiz, que en vida se dedicó a recopilar imágenes antiguas que están en la Filmoteca de Navarra. Imágenes que sobre todo nos van a ayudar a entender el Pamplona de antaño. Hoy la mirada atrás la dirigimos a la Plaza del Castillo. Seguimos hablando en esta segunda parte de un lugar tan emblemático y lo hacemos con nuevos invitados. El primero de ellos es Joaquín Molinero. ¿Qué tal? Bienvenido. Él es el presidente del Casino Principal. Buenas tardes. Una pieza emblemática, el Casino Principal en la Plaza del Castillo. ¿Cuándo surge? Efectivamente, el nuevo Casino Principal de Pamplona surge el 31 de octubre de 1856. O sea, somos de la segunda mitad del siglo XIX, casi nada. El casino se instala en su primera situación de la Plaza del Castillo, donde hoy, vamos a decir, arranca la avenida de Carlos III, donde estaba situado el Teatro Gayarre, y lo que es hoy el edificio del Banco Central, que está situado a la izquierda, ahí tiene su primera sede. Después de esa sede pasamos a la Casa de Toriles, que es donde estaba instalado el Café Suizo, la Casa de Toriles, que en tiempo se encerraban ahí a los toros porque las corridas de San Fermín se celebraban en la Plaza del Castillo. Y de ahí pasamos, en 1877, pasamos al edificio que actualmente ocupamos. Los otros dos eran alquilados
en principio, ¿no? En muchos años, hasta 1977, estuvimos alquilados y en esa fecha se adquirió el local al Crédito Navarro, antigua entidad financiera, que lo vendió en 10 millones de pesetas, es decir, 60.000 euros de los actuales. Y ahí estamos situados y seguimos, vamos, ya hemos cumplido el día 31, efectivamente, cumpliremos 157 años de existencia en la Plaza del Castillo. Y vamos, yo en fin, me pena no poder dar detalles desde que se inició, sí que lo puedo hacer, pues bueno, desde que el casino, vamos a decir que se formó por una serie de personas, en este caso siempre un género masculino, que ha sido así hasta hace, contando con los dedos de la mano, hasta hace 4 días, ahora se admiten ya señoras como socias del casino, pero hasta hace muy poquito tiempo, pues ahora como 10, 15 años, no se admitían mujeres. Entonces una serie de personas, vamos a decir, de la alta sociedad de Pamplona, o llamados muchas veces burgueses, en fin, vamos a dejarnos de detalles, pues dijeron, oye, hay que hacer, no sé, una entidad donde podríamos estar nosotros, un poquito pues aparte del resto, tendremos una sociedad cultural en principio, aunque se titulaba ya casino, y en la palabra casino siempre nos llama a otras cosas, que no es cultural, pero bueno, en este caso fue una cosa cultural, aunque luego, bueno, con el tiempo, no sé en qué fecha, se empezó a jugar también dinero, etcétera, etcétera, y eso ha estado hasta hace también pues como unos 30 años. Bueno, el casino principal que va cumpliendo años. Y otra parte importante también de la historia de la Plaza del Castillo nos la va a contar nuestro siguiente invitado, Javier Vallecena. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes. Bien. Bueno, que su familia ha vivido también en una casa emblemática de la Plaza del Castillo, esa casa que da la bienvenida a la entrada a la plaza desde el Paseo Sarasate. Y la bien salida también. Bueno, ¿usted nació allí? Yo nací allá, perdón, yo nací allá en aquella casa y allá he vivido hasta que me casé por el año 64 más o menos. Y entonces yo recuerdo la Plaza del Castillo era nuestro cuarto de estar. Y sigue siendo, ¿no? Nos levantábamos, ya no tanto, porque ya no vivo ahí, claro. Ah, bueno, pero siempre se dice, ¿no?, que es el cuarto de estar de los pamploneses. Realmente, porque claro, nosotros nos levantábamos, tomábamos nuestro desayuno y corriendo a la Plaza del Castillo a jugar a las canicas, al irulario, allá hacíamos la vida. Y de ahí pasábamos pues, a la Plaza de San Francisco, a otros sitios, pero en fin, era el centro de reunión. ¿Y cuándo surge esa casa? Esa casa surge en el año 1854, 52, 53, que unos italianos la construyeron allá. Después se quedó propietario el Carriquiri, el de los toros Carriquiri, que vivía en Madrid, y se compró esta casa que la habían hecho los italianos, y al final mi abuelo o bisabuelo, no sé, la compró, y desde entonces, o sea, 1854, por ahí, es de la familia. Seguro que nuestros espectadores también se sitúan. Es esa casa, nada más entrar desde el Paseo Sarasate, sí, a mano izquierda. Entonces, no, o sea, la Diputación está enfrente de Casa Vallecena. Y es en esa esquina, precisamente, es donde pusieron los 2 primeros semáforos en Pamplona, para que los peatones pasaran, porque entonces era de doble dirección, entrada y salida de los coches, y se pusieron allá 2 semáforos, uno en cada lado. Pero había un guardia que dirigía la circulación, y entonces cuando se ponía en verde, hacía pasar les hacía así a los peatones. Cuando se ponía, es igual que si no hubieran puesto los semáforos. Bueno, un dato curioso también. Vamos a seguir contando más historias de una plaza del Castillo por la que sobre todo han pasado las historias de los pamploneses. Discurre la vida y sobre ella hemos visto celebraciones deportivas, reivindicaciones políticas o sociales. Algunas de ellas están reflejadas en el siguiente reportaje de Vera Villafranca. Es el Salón de Estar de Pamplona, el punto de encuentro, el cruce de caminos, escenario de fondo de 1001 historias, de 1001 vidas, parte de la vida de todos los pamploneses. La Plaza del Castillo es Pamplona en esencia pura. Estas 4 fachadas esconden y emanan historia por cada costado. Es la plaza por excelencia, como dijo el historiador José Joaquín Arazuri, es nuestro querido Chocó. Y como no se puede hablar de Pamplona sin la plaza, tampoco se puede hablar de la Plaza del Castillo sin los Sanfermines. De hecho, aquí empezaba todo.
Desde 1901 se lanzaban desde aquí cohetes para avisar del inicio de San Fermín. El lanzador era un trabajador de la pirotecnia cuyo único cometido era prender la mecha, como muestra esta foto de 1924. Fue allá por el 39, después de la guerra, cuando lo lanza por primera vez un concejal del ayuntamiento, Joaquín Ilundain, quien junto con el periodista José María Pérez Salazar promovió la idea de lanzar un primer chupinazo con toda solemnidad. En 1941, el disparo se hizo por primera vez desde la casa consistorial. Eran sin duda otros Sanfermines, como relata Antonio José Ruiz en sus míticos Rincones y Nostalgias. La bandera roja y gualda luciendo en el sol. La fiesta siguió. Las margaritas requetés en los tendidos, repartiendo meriendas. Impresionante. En solo 60 años, cuánto ha cambiado todo. Imágenes que impactan y otras para el recuerdo. A la historia pasarán sin duda los Sanfermines en los que Ernest Hemingway frecuentaba Pamplona. Llegó por primera vez un 6 de julio de 1923 como corresponsal del diario Toronto Star. 3 años más tarde escribía su famosa fiesta, popularizando para siempre los Sanfermines. Su última visita a Pamplona fue en 1959, ya habiendo recibido el Nobel. La Plaza del Castillo fue uno de sus refugios. Se dejó ver en las terrazas del Choco o del Iruña, lugares donde más veces fue fotografiado. Se hospedaba en La Perla y también en el desaparecido Hotel Quintana. Y otro nombre propio ligado a la plaza que nos trae también al recuerdo Antonio José Ruiz, el de Pablo Sarasate. Así gritaban nuestros abuelos al ver a don Pablo cuando llegaba al Hotel La Perla. Luego él saludaba a sus conciudadanos lleno de orgullo y de nostalgia. Venía desde la Estación del Norte para asistir a los Sanfermines de antaño. Pero dejamos la estación y en un salto sustancial en el tiempo volvemos a nuestra plaza como punto de encuentro también para celebraciones deportivas. Desde aquí se han coreado los mayores triunfos de Osasuna, el ascenso a primera en el año 2000, o la final de la Copa del Rey de 2005, que pudo verse en directo desde pantallas gigantes. Punto de celebraciones y también de reivindicaciones. Desde aquí se ha pedido por la vida de Miguel Ángel Blanco y se ha mostrado una y otra vez el rechazo a los atentados de ETA. La Plaza del Castillo siempre ha sido el lugar elegido para casi todo, pero por aquí sobre todo ha pasado tranquilamente la vida. Y la tranquilidad en una plaza del castillo en su día llena de palomas y de árboles, pero también de coches. Por el cuarto de Star de Iruña han pasado apacibles las vidas de sus gentes, aunque esta plaza también ha sido centro de conflictos. Corría el año 2001 cuando las entrañas de la plaza más castiza se abrieron para dar forma al que iba a ser el parking más céntrico de la ciudad. La idea de construir un aparcamiento subterráneo en el corazón mismo de la capital disgustó a muchos, mientras otros vieron en la infraestructura una oportunidad única para resolver el problema del tráfico. Las obras para levantar aquel parking se convirtieron en un proyecto que dividió a la opinión pública. El parking pasó de ser una obra más a ser el centro de cavilaciones y desacuerdos políticos y sociales que se materializaron en manifestaciones, altercados, intervenciones policiales y numerosos incidentes. Fue una obra tan polémica como faraónica, que se prolongó más de lo esperado. A las movilizaciones y descontento social se sumó el descubrimiento de importantes hallazgos arqueológicos que paralizaron y retrasaron su construcción. La gestión de los restos que allí aparecieron no hizo sino incrementar en algunos la oposición al proyecto.
Tras meses de retraso, el parking echó a rodar y la nueva plaza, con cara renovada, nuevo pavimento y estructura, se inauguró con un concierto con el que la pamplonesa puso cierre musical a largos meses de diferencias, encontronazos y dificultades que terminaron con la recuperación de la plaza. Otra plaza, diferente, mejor para unos, más moderna y con menos alma para otros. Poco a poco la polémica quedó atrás y la plaza volvió a ser lo que fue siempre, punto de encuentro, lugar de reunión y celebración, el telón de fondo de la apacible vida pamplonesa. La importancia de una plaza que tenía su importancia antes y la sigue teniendo. Veíamos que se lanzaban los chupinazos antes, de 1901 a 1941, 40 años tirándolos ahí. Ahora que se abre tanto la polémica, que siempre nos preguntamos y se genera este debate si se puede volver a tirar el chupinazo desde la Plaza del Castillo, ¿cómo lo veis? Hombre, yo particularmente lo veo bien por seguridad, por amplitud, etcétera. Me da pena que ver el espectáculo cuando es normal, ojo, de la plaza del Ayuntamiento, con la fachada, que tiene lo suyo artísticamente y tal, me daría un poquito de pena. Lo que sí, yo no lo sé, vamos, igual sería cuestión de hablar, ya estamos hablando como en el encierro, ¿no? Vamos a dar pases, vamos a quitar no sé qué. Pues yo seguiría tirando el cohete en la plaza del Ayuntamiento, por supuesto, pero siempre con un control de entrada de gente, etcétera, etcétera, y el acto principal, por llamarlo de alguna forma, hacerlo en la Plaza del Castillo. Yo en la Plaza del Castillo, nosotros hasta hace 3 años hemos tirado un cohete desde el balcón del casino. Ya por temas de seguridad, etcétera, etcétera, y que las compañías de seguros nos dijeron que no se hacían cargo de posibles accidentes, dejamos de hacerlo. Pero sí que en la Plaza del Castillo, sobre todo este año, yo me quedé admirado de lo limpia, entre comillas, de como se ponía antes, que se quedó después del cohete. La gente termina el cohete, pasan la banda de gaiteros, que lo estamos esperando todos muy a gusto, la gente desfila por allí sin ningún tipo de incidente y sin ninguna apretura. Entonces, no lo sé, hombre, ya por tradición parece que sacarla de allí, al menos ya las personas de cierta edad, pues no sé, se nos haría un poquito raro, pero vamos, por espectáculo, en cuanto a personas de gente allí y tal, y con visibilidad, sin tantas apreturas y con más seguridad. Lo que está claro es la importancia de la plaza en los Sanfermines. No se entienden los Sanfermines sin la Plaza del Castillo. Por supuesto que no, vamos, la Plaza del Castillo ha sido de todo y sigue siendo de todo. El Sanfermines ha sido, pues este año parece que ha habido un poquito más de limpieza. Yo estuve hasta el día 13, vamos a ver cómo habría terminado el segundo fin de semana, quitado el primer fin de semana, que aquello siguió siendo un basurero, había que ir a saltos por la Plaza del Castillo, sobre todo ya pues pasada la 1 de la madrugada, etcétera. Yo lo he visto como más limpia, no más cuidada, sino con más horas de limpieza, cuando han dicho que el presupuesto era menor, fue este año, en el tema de limpieza. Yo he visto Pamplona, a lo mejor por el sitio que yo andaba ha ocurrido eso y he coincidido, ¿no? La he visto más limpia. Y la Plaza del Castillo, por supuesto, si no existiese la Plaza del Castillo en este momento, pues porque habría que quitarla por no sé qué, los Sanfermines seguramente que terminaremos no siendo tampoco Sanfermines. O sea, para mí la Plaza del Castillo en Sanfermines es un poco como el encierro, un espectáculo más de la fiesta. Javier, no sé si compartes tú eso, que te ha tocado vivir tan cerca a los Sanfermines en la Plaza del Castillo. Castillo. Lo de cambiar el cohete a la Plaza del Castillo no soy partidario, porque aquí ya hace uno que quería vivir, que vivía bien y quería vivir mejor, ¿no? Es decir, esas cosas, mejorarlas bien, pero dentro del ambiente que se ha vivido siempre, porque todavía es una tradición. Sacarla a la Plaza del Castillo queda como más desahogado, menos íntimo, y además que en la Plaza del Castillo está así, a la hora del cohete. Me acuerdo una vez que tuve que retransmitir el cohete en la televisión, tuve que pasar por la Plaza del Castillo y llegué a donde estaban retransmitiendo, hecho unos zorros ya media hora antes de empezar. Está claro que la Plaza del Castillo también se sigue llenando. Y me gustaría hablar de los personajes. Hemos visto algunos personajes importantes que han pasado por la Plaza del Castillo. Uno de ellos era Hemingway, el otro Pablo Sarasate. Joaquín. Bueno, que Pablo también... Sarasate, como lo he dicho antes en el intermedio, Pablo Sarasate, aparte de ser socio del casino, siempre, cada vez que venía a Pamplona en San Fermín, que era, vamos, año tras año, de no tener algún concierto muy lejos, etcétera, siempre nos daba un concierto en el casino,
Y bueno, el hombre allí se lo pasaba estupendamente, además, como solía quedarse en el Hotel La Perla, el recorrido, como suelen comentar, o está escrito, que bueno, que le venía muy cómodo, etcétera, etcétera. Él estaba a gusto allí y me imagino que los socios en aquella época que podían disfrutar de este señor con su violín y su buena música, pues se lo pasarían, vamos, de primera división. Y el otro, en Hemingway, yo casi prefiero no hablar, porque a lo mejor si hablo, pues hablo demasiado. Entonces, si Javier quiere opinar sobre el tema del segundo y del primer personaje también, por supuesto. Mira, pero si quieres opinar mira, de... precisamente el otro día en San Fermín Chiquito vi tocar a Sarasate en el Hotel La Perla, en el balcón del Hotel La Perla. En San Fermín Chiquito suele tocar, uno de los programas del ayuntamiento es desde un balcón de La Perla tocar una pieza de Sarasate, y el otro día vi tocar recordando a Sarasate. Eso es todo lo que quería decir. Bueno, y otro de los temas que me gustaría tocar, que también salían en el reportaje, eran esos altercados que se vivieron con la construcción del parking subterráneo. No sé si estabais a favor o en contra, ¿qué opinión teníais de la construcción del parking? Joaquín. Yo... no, habla Javier, habla. Javier. Yo pues es que no le veía la razón para estar en contra, es que es absurdo, porque todo lo que decían del aparcamiento, que si iba a destrozar la Plaza del Castillo y todas esas cosas, y no lo veía por ninguna parte, porque aparecieron los restos ahí abajo en esto. Sí, los restos. ¡Ay, los restos dichosos! ¿Y qué hacían ahí abajo si nadie sabíamos que estaban? Una vez que los han sacado, gracias al aparcamiento, se pueden estudiar y se pueden trasladar a otros sitios, se pueden hacer y tal. Todos esos que protestaron con la Plaza del Castillo, que también protestaban por la autovía de Leizarán, todos esos ahora están felices, serán los que más ocupan el aparcamiento. Joaquín, lo que está claro es que nos trajo una serie de consecuencias, de movimientos, sí, no solo políticos, sino sociales. Llegó a celebrar un referéndum. Yo, de todas formas, soy de la opinión de Javier, por supuesto, y sigo pensando lo siguiente, que si mañana, por decir algo, queremos, no sé, plantar al lado de la secuoya del jardín de la Diputación, pues no sé, otro tipo de pino, saldrá otra coordinadora diciendo de que va a estropear la secuoya y tendremos lío seguro. Entonces, yo no sé si es protestar por protestar, la mayoría de las veces es así. No me quiero meter en Honduras, me voy a quedar en Tegucigalpa solo, pero si nos vamos fijando, y a poco que seamos un poquito observadores, generalmente suelen ser siempre las mismas personas, han ido pasando épocas, pero bueno, son las mismas personas las que son anti todo, pero luego son los que utilizan todo, que es un poco lo que comentaba Javier también. Yo con el tema de la autovía, yo a todos estos señores, alguno lo he conocido de los que protestaban. Bueno, el tema de la autovía ya se nos va un poco. No, digo porque ya va el mismo la idea tema, de lo ¿no? que siempre comentar, protestaban y tal, la utilizan. El parking de la Plaza del Castillo, pues lo mismo. Es que quitan los plátanos, es que quitan los árboles. Nietas, si los han dejado prácticamente todos. Otros han puesto más jovencitos, otros no han cogido y acogerán. Y la Plaza del Castillo, para mí, hoy está mucho más amplia. Al principio daba un poco de... con los árboles aquí, demasiado hormigón, ¿no? Una decoración un Exacto, poco más... sí, en el suelo. Ya que guardaron el mosaico que había, lo podían haber colocado, también no es sé, cierto. darle más vida, si está el mosaico en los almacenes del ayuntamiento, si hasta lo pueden recuperar. Bueno, con la opinión ya nos despedimos, que nos quedamos sin tiempo. Gracias, Joaquín y Javier, por habernos acompañado, por haber echado esa mirada atrás para recordar la Plaza del Castillo. Y a todos ustedes les dejamos con estas imágenes de cómo era la Plaza del Castillo antaño y les esperamos la semana que viene. Hasta entonces, gracias. Amore virginali totus ardeo, novos amores.